Nuevas de fidelidad son cada mañana. Hoy tenemos el privilegio, la oportunidad de ser bendecidos, inspirados, motivados con la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos una vez más a nuestro pan cotidiano. Les saluda a su amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares. Bienvenidos, Padre Eterno, Espíritu Santo, amado Señor Jesucristo. Gracias por el privilegio de ser nuestro director, de ser nuestro consejero, nuestro Padre, nuestra guía, nuestra salvación. Padre, toma nuestros corazones y permite que tu palabra pueda iluminar nuestra mente. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El día de hoy te presento la palabra de Dios y el amor abrirán corazones para Jesús. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Es el amor del Salvador el que constriña al mensajero a llevar el mensaje a los perdidos. Oh, qué maravillosa es la insistencia de Cristo con los pecadores. Aunque su amor es rechazado por la negativa de los corazones endurecidos y porfiados, Él vuelve a interceder con mayor fuerza. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Su amor atrae con una fuerza vencedora hasta que las almas son constreñidas a venir. Los que llegan a la cena se vuelven al bendito Jesús y dicen: tu benignidad me ha engrandecido. Salmo 18:35. Los gana por la palabra de su amor y poder, porque la palabra de Dios es la vara de su poder, dice él. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23:29. Cuando la palabra de Dios es llevada directamente al corazón por el Espíritu Santo, es poderosa para derribar las fortalezas de Satanás. Los seres humanos finitos nada pueden hacer en la gran contienda si no fuera por la palabra de Dios. No pueden razonar con éxito con el corazón de los seres humanos que son tan duros como el acero, que están cerrados y trancados, no sea que Jesús pueda entrar en ellos. Pero el Señor capacita a los hombres y mujeres con su sabiduría, y el más débil puede llegar a ser como David por la fe en Dios. El Señor toma a los que se dedican a Él, aunque tal vez no tengan educación, hombres y mujeres humildes, y los envía con su mensaje de amonestación. Mueve su corazón por medio de su espíritu, les da músculos, tendones espirituales y los capacita para salir con la palabra de Dios y para constreñir a los seres humanos a entrar. De esa manera muchas almas humildes y débiles que están pereciendo de hambre por falta del pan de vida son hechas fuertes en su debilidad y se hacen valientes en la lucha y ponen en fuga a ejércitos de extraños. Mirad que no desechéis al que habla. Cada vez que no atienden y rehúsan escuchar, cada vez que dejan de abrir la puerta de su corazón, se fortalecen en la incredulidad. Llegan a estar menos y menos dispuestos a escuchar su voz que les habla y disminuyen la oportunidad de responder al último llamamiento de misericordia. No llore Cristo por ustedes como lloró sobre Jerusalén, diciendo: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. San Mateo 23, versículo 37 y 38, de Review and Herald, 24 de septiembre de 1895. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia.
Padre eterno, gran Dios, Rey de reyes y Señor de señores, Padre bendito, ten misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Oh bendito Dios, cuida de nuestras vidas y de nuestros corazones. No nos dejes, no nos desampares. En el nombre y en los méritos santos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.